elección de Dios. La Biblia nos habla, nos da la historia de muchos hombres y de muchas mujeres que en el tiempo que el Señor lo llamó, cómo actuaron, qué hicieron, cómo se glorificó Dios a través de ellos. Muchas historias bonitas y otras que no son tan bonitas, que uno piensa, a ver si para qué la pusieron en la Biblia. ¿Por qué no obviaron ese pedacito y dijeron otra cosa? ¿Por qué no dijeron nada más la parte buena? Pero para que veamos que el escritor, el autor que es Dios, y usó a esas personas para que escribieran la Biblia, que le decía, escribe para que las generaciones vean y sepan y puedan entender la historia de Dios en la iglesia. Hoy vamos a hablar de un tema, una historia de un hombre que quizás no es una historia muy bonita, pero el Señor nos las da para que podamos sacar provecho de ella. Dios es un Dios multipropósito. Y yo sé que mucho propósito, más de uno, Él tiene con el dejar esta historia plasmada en la Biblia para que nosotros la entendamos y por algo, porque Dios no se equivoca. Vamos a leer en el libro de Génesis. En el libro de Génesis 35, Génesis 35, vamos a leer también en el 26, Génesis 26, Génesis 35 y Génesis 38. Y también el 49. Vamos a ir sacando, la lectura es muy larga, para no leerlo todo, vamos a escoger esos versos para poder formar la historia que vamos a tener en esta mañana. Génesis 35, 22. Génesis 35, 22. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel fueron 12. Hijos de Lea, Rubén, primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijo de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bilhá, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Hijo de Silpá, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Ahora vamos a pasar a Génesis 38. Génesis 38, vamos a leer en el 24. Génesis 38, 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, recuerden que Judá era hijo de Jacob, de lo que están arriba que dice que era hijo de Lea. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Entonces dijo Judá, sacadla y quemadla. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del dueño de estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el bastón. Cuando Judá lo reconoció, dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a mi hijo Sela, y nunca más la conoció. Ahora sí pasamos a Génesis 39, Génesis 49, 10. Génesis 49, 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre los pies, hasta que llegue Silo. A él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa del hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos son más rojos que el vino y su diente más blanco que la leche. Amén. Como les decía ahorita, tenemos una historia un poquito
complicada, debemos de estudiarla y atender a cada detalle para ver qué Dios quiere decirnos con esto a nosotros. Vimos que al principio nos presenta una lista de los hijos de Jacob. Ya Raúl la semana pasada nos explicó quién era Jacob y cómo Dios le cambió el nombre y se llamaba Israel. Y ahora vemos cómo de los hijos de Jacob, que se supone que eran hijos de uno de los patriarcas, de uno de los hombres, de los líderes que tienen que dar ejemplo, estos muchachos, los 12 hijos de Jacob, se supone que den ejemplo. Y Dios lo utiliza luego para las 12 tribus de Israel. Tiene mucho propósito Dios con ello, porque de ahí va el Señor a obrar grandemente en lo que es su pueblo. Todavía en la Biblia, en Génesis, nosotros encontramos pasajes, en Apocalipsis, encontramos pasajes que van de acuerdo con Génesis, que van diciendo que quiénes serán aquellas personas que gobernarán con el Señor. Y empieza Dios a decir, de esos, de los patriarcas, de los hijos de los patriarcas, de esos 12 que eran los de las 12 tribus de Israel, que cada uno estará con el Señor y que gobernará. Y encontramos un sinnúmero de cosas que será en el futuro de la iglesia que Dios estará usando estos hombres. Judá, hijo de Lea y de Jacob, Judá se fue para Canaán antes de que Dios le diera esa tierra prometida y todo lo que pasó. Ellos se fueron para ese lugar, se apartaron de la familia, se casó Judá y se fue a Canaán. Se casó con una cananea y se llamaba Tamar. Se llamaba, creo que Súa. Tamar era su nuera. Tuvo 2 hijos con ella. Tuvo 3 hijos varones. Uno se llamaba y era el primogénito. Este muchacho se casó con una muchacha desde la cananea. Se casaron allá. Y la muchacha, él se murió y dejó la muchacha viuda. Tamar quedó viuda porque el hijo de Judá, murió. Antes, existía una ley que se cumplía y que era una ley que estaba aprobada. Y en esta ley, en esta ley, Dios lo que permitía era que cuando una persona se moría, la esposa pasaba a mano del hermano que le seguía. Entonces, si el hermano que le seguía no estaba vivo, seguía entonces el otro hermano. Pero eso iba pasando. Si se moría ese hermano que le seguía, seguía pasando al hermano que sigue. Entonces, en esta ley, ellos lo que hicieron fue que la quiso aplicar Judá con Tamar. Se murió y él le pasó la muchacha al hermano. Y el hermano duró un tiempo con ella, pero luego también se murió. Dice que el primero se murió porque Dios le quitó la vida, porque era malo. Dios le quitó la vida, murió. El otro también no quiso dejar descendiente a su hermano y también Dios le quitó la vida. Esa ley se cumplía con el propósito de que el hermano que murió, si no tenía hijos, esa muchacha pasaba al siguiente hermano para que el hermano diera descendencia a su hermano. El niño que nacía era hijo entonces de su hermano porque con la esposa del hermano. Entonces ese iba a ser el heredero, digamos, para poder entender más. Y la muchacha se casa con el hermano porque ella quedó viuda. El hermano también muere, así que ya van 2 hermanos que mueren, pero fue Dios que lo permitió, fue Dios por malo que eran. Entonces Judá, el papá de los 2 que murieron, pensó, no, pero esta muchacha tiene que tener algo, yo no le quiero dar el otro muchacho, quedaba uno que era muy joven. Él le dijo, vete a tu casa donde tu papá, quédate allá tranquilita y cuando este muchacho crezca, te dará, tú serás su esposa. Ella se fue a su casa y esperó allá. El muchacho creció, pasaron los años y no le dieron nada. Parece que Judá pensó,
si le doy el último hijo que me queda, puede que muera también. Porque quién sabe qué es lo que tiene esta muchacha que mata a los hombres. Así que él cogió miedo y no le dio el muchacho. Y ella se quedó en la casa de su padre esperando y esperando y esperando y no pasó nada. Un día Judá iba a trasquilar oveja a un lugar y tenía que pasar por un sitio donde ella podía llegar fácil. Así que ella se vistió de ramera. Las mujeres en ese tiempo, las rameras tenían una forma de vestir y un estilo que se distinguía. ¿Quiénes eran las que eran las rameras? Así que ella se vistió de ramera, se puso en el camino y esperó que él pasara, su suegro. Cuando viene Judá, que va para allá, la vio, se le acerca y le dice que él se quiera llegar a ella. Y ella le dice, ¿y qué me darás? Y él le dice que le iba a dar una cabrita, un cabrito, y que se lo iba a mandar. Y él le dice, ¿y cómo yo voy a saber que tú me vas a dar ese cabrito después que nosotros ya tengamos relación y de todo? Y ella le dice, dame el bastón, el cordón y el cetro. En este tiempo, esa era la identidad de la persona. Hoy te dirían, dame la cédula y cuando tú vengas, pero la gente hasta la cédula la deja botar ya y saca otra. En este caso, ellos tenían ese bastón, el bordón, que era como un cordón, y tenían también el cetro. El cetro era donde era como una identidad de cada uno de ellos. Y recuerden que los reyes, cuando alguien entraba sin permiso, como le pasó a Esther, que pasó donde estaba el rey el día que Mardoqueo le dijo que iban a destruir a todos los judíos, ella pasó donde el rey y el rey tuvo que levantar el cetro, porque si no lo subía, eso significaba que moría la persona por ese irrespeto de entrar sin permiso donde estaba el rey. Así que con ese cetro ellos tenían mucho significado. Era algo muy importante, era una prenda personal de cada uno. Y también el bordón y el cordón y el bastón. Ella le dijo que le dejara eso como garantía de que él le iba a mandar ese cabrito. Y él se lo dejó y se llegó a ella y ella quedó encinta ese mismo día. Quedó embarazada de su suegro. Él se fue para su casa, se olvidó eso y cuando él se acordó de la oveja, el cabrito lo cogió y se lo envió. La persona que vino a traérselo le dice, la está buscando y pregunta en el sitio, ¿dónde hay una señora que se para aquí, que ella es ramera, que así? Nadie sabía nada. Por aquí no hay ninguna ramera, dijeron. Y él buscó y no la encontró. Y vuelve donde Judá y le dice que no encontró la mujer, que por ahí nadie sabía que existía ninguna ramera, que buscó y que nada. Así que él se quedó tranquilo y pensando, ¿y qué será lo que pasó con esa mujer? Pasa el tiempo y las personas que viven en el barrio de ella, yo me imagino que los chismosos, como decimos nosotros ahora, la vieron que estaba encinta y comenzaron a murmurar. Pero mire, esta mujer sin esposo quedó encinta. No, pero esta mujer estaba fornicando. Porque ¿cómo es que una mujer sin esposo? En ese tiempo las mujeres se cuidaban mucho su moral. Y ella la acusaron. También pues había que matarla, la apedreaban por hacer eso, por estar embarazada sin haberse casado, por fornicar. Ese era lo que a ella le tocaba. Pero le mandan a decir a Judá, que era como una de las personas, diríamos en este tiempo como en el barrio, era como no el síndico, sino el alcalde, que decimos nosotros aquí. Era como la persona que estaba encargada de a veces de esos tipos de juicio. Y como él era el padrastro, o sea, él era el papá de los muchachos que murieron, ella era nuera de él, así que a él le tocaba decir qué era lo que se iba a hacer con ella, porque ella irrespetó a sus 2 hijos que están muertos. Entonces él le dice, mira, tu nuera fornicó, está haciendo lo malo,
y a causa de la fornicación está embarazada, está encinta. ¿Qué hacemos con ella? Y él rápidamente dio una sentencia y dijo, sáquenla y quémenla. Y la gente fueron a sacarle y a quemarla porque le tocaba una sentencia por haber hecho eso. Cuando la estaban sacando para quemarla, ella dice, miren, antes de quemarme, vayan, llévenle esto al que dijo que me quemaran y díganle que del dueño de eso es que yo estoy encinta. Cuando llegaron donde él, para decirle la noticia, mira, la muchacha la vamos a quemar, pero ella dijo que está encinta del dueño de esto, del cordón, del bastón y del cetro. Judá miró eso, lo identificó y dijo, por eso es mío. Se acordó de aquel día que él fue por el camino y que él tuvo relaciones con ella. Y entonces él dijo, más justa es ella que yo. Porque mira la sentencia que él dio y el hijo que ella está esperando era él. ¿Por qué ella lo hizo? Para levantar descendencia de los hijos de él que habían muerto. Para que sus hijos no se quedaran sin descendencia. Y él la envió a matar. Entonces ahí la mujer la dejaron viva, se salvó. Pero ¿qué quiere Dios decirnos a nosotros con esto? Con enseñarnos una historia como esta, como situaciones en las que nosotros decimos, pero Dios mío, ¿cómo que pasó una cosa así? Yo pensé que eso pasaba en este tiempo y que en aquel tiempo no pasaba. Pero sí, Dios quiere que nosotros miremos y que nosotros analicemos. Y a través de estas historias que son muchas veces tristes, nos demos cuenta que el ser humano, hasta dónde nosotros a veces llegamos como seres humanos. Y cuántas cosas nosotros hacemos muchas veces para salvarnos el pellejo o para hundir a veces a otras personas, porque primero lo que la acusaron de que estaba encinta. Pero también Judá la acusó a ella de que algo tenía ella, que se morían los esposos. Pero también la misma sociedad muchas veces ataca y hace que la persona pasen por situaciones difíciles sin necesidad. No cubrimos a la otra persona. La palabra de Dios nos dice a nosotros, y Jesús dice, que nos amemos unos a otros y que el amor cubre multitudes de pecados. Y que nosotros miramos la falta de los demás y que nosotros nos miremos, que nosotros seamos empáticos con esa persona que está fallando. Que nosotros aprendamos que somos humanos y que quizás esa persona falló ahora, pero yo puedo fallar mañana. Que quizás esa persona está fallando de una manera, pero yo puedo fallar de otra. Que no acusemos y que no miremos la falta de los demás, sino que oremos por esa otra persona. Porque Tamar no hizo nada malo. Según la ley de ese tiempo y según la costumbre que ellos vivían, ella no hizo nada malo. Sin embargo, ya la iban a quemar. Y también su suegro la estaba juzgando como que algo malo tenía ella. A veces nosotros vemos las personas que están enfermas y que tienen mucho tiempo enfermas y nosotros comenzamos a hacer juicio y a decir, eso es que esa persona estaba pecando. ¿Tú ves? Míralo ahí, le pasó porque hizo esto, aquello y lo otro. O a veces vemos que a la persona le está yendo mal en la vida, económicamente la persona no está bien. Y comenzamos también a decir, mira, ese le pasó eso porque mira, no le daba dinero a su mamá o no le daba a sus hijos o hizo tal cosa o lo que sea. Y a veces no tiene nada que ver con eso. A veces sí, a veces están pagando consecuencias de sus actos, pero a veces no tiene nada que ver con eso. A veces Dios está tratando con esa persona. A veces Dios está glorificándose en la vida de esa persona y nosotros pensando y juzgando de que le está yendo mal por consecuencia de la vida que han llevado. Esta mujer no estaba pagando ninguna culpa, ninguna consecuencia. Dice la Biblia que fue Dios mismo quien privó al primer esposo que se llamaba él. Dios lo privó de la vida porque era malo. Y Dios se lo llevó, joven, sin tener hijos. Pero entonces el otro que se casó con ella no era tan bueno porque ¿saben lo que hizo? Que no quiso darle descendiente tampoco a su hermano. Lo hizo de maldad y no quería tener descendiente con su hermano. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros
que nosotros como hermanos, como iglesia, como familia, debemos de cubrirnos uno con el otro. También Dios se lo llevó a ese hermano y quedó el más chiquito. No se sabe si el más chiquito era peor, pero el suegro no se lo quiso dar a la nuera, pensando, vaya y yo y pierda también este muchacho. Debemos nosotros de tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de la tierra. Dios es el que sabe y conoce los corazones. Dios es el que está atento a cada uno de nosotros y conoce nuestra historia. Jacob tuvo sus 12 muchachos. Yo sé que cada uno tuvo su situación, porque recuerden que Rubén, el mayor, se acostó con la concubina de Jacob. Se acostó con una de la que tenían hijos ya y todo con Jacob. O sea, con una esposa, diríamos nosotros. Se acostó el hijo mayor. O sea, cada uno de los hijos de Jacob tenían una situación. Pero Dios, en su infinita misericordia, se glorificó a pesar de. Si yo me pongo a analizarme antes de yo venir al Señor, todas las cosas que yo hice, todas las cosas que quizás yo pensaba hacer cuando estuviera grande, toda la cosa. ¿Y qué pasa? Que Dios interrumpió mi vida, entró a mi corazón y cambió el rumbo de mi vida y Dios comenzó a trabajar conmigo. Eso hizo Dios con cada uno de los hijos de Jacob. Eso está haciendo y va a hacer Dios con cada uno de los hijos de nosotros. Porque los hijos de nosotros también no se llevan a veces el ejemplo del padre. Los hijos de Jacob no hacían lo que hacía Jacob, que Jacob, dice la palabra, que tuvo una experiencia con Dios, buscó al Señor y trató de actuar conforme a Dios. No, los hijos muchas veces hacen cosas que avergüenzan a los padres. Qué vergüenza le hubiese dado a Jacob ver eso que hizo Judá, eso que hizo Rubén, lo que hicieron cuando entraron a José en la cisterna. Todo eso fue una vergüenza para su padre. Pero Dios en su infinita misericordia escogió a esos 12 hombres para que sean los jefes de cada tribu de Israel. Y hasta el día de hoy se está hablando de ellos. Y hasta el día de hoy Dios tiene propósito todavía con ellos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que nosotros seamos personas que busquen a Dios en espíritu y en verdad. Y que nosotros seamos personas que cubramos a la otra persona, que cubramos a nuestro hermano, que podamos defender al hermano en oración, aunque el hermano haga lo que haga. En oración nosotros estemos defendiendo, cuidando siempre, porque para eso que el Señor nos ha llamado. Que no solamente yo me conforme con ser salva yo y estar bien yo, que yo quiera que el hermano, que el amigo, que el vecino, que todo el mundo también se salve y que busque al Señor. Y que yo sea un canal para que esa persona no se pierda. Que yo sea un canal para que esa persona sea salva. Cerramos nuestros ojos y oramos. Señor, gracias. Gracias en esta mañana por lo que tú haces, por lo que has hecho y por lo que harás. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada uno de nosotros. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque la Biblia, Señor, tiene historia, muchas historias que tú nos las has dado y nos la dejaste para que nosotros podamos aprender de ella. Señor, gracias, Padre. Mira, aquellos que no la tienen, dásela también, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a nosotros a ser hombres y mujeres de bien. Andar por el mundo haciendo lo correcto siempre, en cada momento. Ayudando al hermano, ayudando al otro que necesita. Ayúdanos a no juzgar la falta de los demás, sino, Señor, ser siempre cubridores, defensores. Señor, dar una palabra de aliento siempre, cubrir y poner, Señor, un granito de arena para que la vida, Señor, vengan a ti, sean salvas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.